Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Todavía no comenzamos con la clase. Al estar estudiando, Dios me está dando palabra fuerte para mi vida, para mi familia, para el ministerio. Y a veces le digo, Señor, ayúdame a transmitirlo como lo siento. Pero he aprendido que primero Dios me lo da a mí para vivirlo y luego transmitirlo. Espíritu Santo, esta es la clase número 3. Estamos hablando del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, donde Jesús ganó nuestro reposo, nuestro descanso. Ahí es donde todos los cargados y trabajados, todos los desahuciados y desamparados, podemos llegar ahora a sus pies y dejar todas nuestras cargas. Y Él nos hará descansar. Espíritu Santo, tú eres el gran maestro. Háblanos a través de estas clases. Hay mucha gente escuchándonos a través de la internet. Que cada corazón sea una tierra buena, donde cada palabra que salga de mis labios sea como un bálsamo refrescante. Aquí Doris, mi esposa, y Ricardo, tu servidor, estamos para hacer tu voluntad. Usa nuestras vidas para ser de bendición, cada quien en su área, y que tu nombre Jesucristo sea glorificado a través de todo lo que sale de nuestros labios. Amén. Muchachos del Ministerio Impacto de Gracia, Dios me los bendiga. Tenemos 2 fines de semana que no hemos compartido palabra. ¿Por qué? Porque hemos estado saliendo a diferentes estados de la República para estar ministrando la palabra de Dios. Hemos conocido muchos pastores. Semana tras semana estamos saliendo a evangelismos, a centros de rehabilitación, a iglesias con pastores nuevos, a diferentes estados. Mucho por hacer, mucho por alcanzar en el nombre poderoso de Jesús. Ténganos paciencia cuando no haya clases. No es que no queramos dar la clase, nunca nos había pasado esto en años pasados, pero en estos días se nos ha acumulado un montón de invitaciones a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la revolución de la gracia de Dios se está moviendo ahora por todo el mundo de una manera increíble. El pecado está abundando grandemente, pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Y la medicina para ese pecado es la gracia de Dios. Y Dios está levantando por diferentes partes del mundo gente que esté predicando las buenas nuevas, el evangelio completo, lo que Jesucristo hizo a favor de la humanidad en la cruz del Calvario. No lo que el hombre puede hacer para Dios, sino tener revelación y entendimiento de lo que Dios hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos va a transformar. Dejemos de estar haciendo para Dios y entendamos todo lo que Dios hizo para nosotros. Cuando entendamos lo que Dios hizo para nosotros, entonces vamos a comenzar a vivir una vida en santidad sin que nadie nos obligue, una vida en libertad y no en libertinaje, libres para vivir en santidad de la manera que Dios y el Espíritu Santo ponga en nuestras vidas y nuestro corazón, hermano. Dios me los bendiga. Nuestro reposo, clase número 3. Por favor, si tienes personas allá a tu lado en este momento, no te agarres platicando, diles, dame la oportunidad de estudiar. Porque esto que te voy a comentar a continuación en nuestro reposo, clase número 3, viene siendo como la base de por qué somos cristianos, de por qué nos llamamos hijos de Dios. Porque hoy tenemos tanta gente religiosa que no sabe ni qué es lo que profesan. Tenemos tantos creyentes y ni siquiera saben lo que creen.
Y si pones a un creyente que ya tiene 4 o 5 años en la iglesia para evangelizar a una persona, no sabe ni qué decirle, no sabe ni cómo ganarlos para Cristo Jesús, hermano. Pero ponme mucha atención a lo que te voy a estar dando en la clase número 3. La clase número 1 y la clase número 2 fueron bases que tuve que tocar, porque estamos hablando de nuestro reposo, y nuestro reposo abarca el séptimo día, el famoso séptimo día de la creación, donde muchos lo agarran literal para dejar un día de la semana y no laborar, no hacer nada, y lo tienen como el sábado. Por eso les hablé de los sabatistas. De los sabatistas, de donde se han desplegado un montón de denominaciones de ahí mismo, de organizaciones. No tengo nada en contra de ellos, pero les voy a estar hablando en esta tercera hora de 2 creaciones. 2 creaciones, anótalo por favor. 2 creaciones, una natural, otra espiritual. Antes de la cruz era todo natural. Mira, con ese concepto, hermano, puedes dividir la Biblia y entender las cosas. Pero te digo que platiqué con algunos pastores que todavía que tienen 40 años en el ministerio. Yo creo que me está escuchando ahorita mi pastor, lo amo muchísimo, uno de los pastores. Y me dice, Ricardo, nunca había visto esa división de antes de la cruz y después de la cruz. Dice, para mí la Biblia era todo un sistema completo. Y yo no había visto las divisiones. Pero escúchame, antes de la cruz todo era natural. No había nada como nueva criatura, como nacer de nuevo. No había nada como ser llamados hijos de Dios. No había nada de eso. Después de la cruz comienza todo espiritual. 2 jornadas, 2 vidas. 2 estilos de vidas marcados por la cruz, el antes y el después de la cruz. ¿Está bien? Así que por favor, necesito que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. 2 creaciones, te voy a estar hablando de 2 creaciones, una natural, la otra espiritual. Y ahora voy a entender, ahora vas a entender por qué 2 de Corintios 5:17, ese famoso versículo que decimos, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación es. ¿Por qué nueva creación? Significa que hubo otra. Y ya no somos esa otra. Ahora somos una nueva creación. 2 creaciones, una natural y otra espiritual. Si supieras cómo estoy emocionado de compartirte esto. Nuestro reposo. Quiero que quede bien claro que Abraham, Isaac, Jacob nunca guardaron un día de reposo. ¿Ok? Si hubiera sido tan importante haber trabajado 6 días y descansar uno, Dios nunca le dijo a Abraham que reposara el séptimo día. Dios nunca le dijo a Isaac que reposara el séptimo día. Dios nunca le dijo a Jacob que reposara el séptimo día. Dios sí le dijo a Moisés que reposaran el séptimo día. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que sí reposaran el séptimo día? Porque ahí Dios dio la ley. Y bajo la ley tenían que reposar el séptimo día. Y cuando yo estaba platicando con algunos adventistas me dijeron, no, hermano mío, y casi ni me consideran su hermano. Me dice, el reposo comenzó desde Génesis. ¿Y qué creen? Tienen toda la razón. Porque en Génesis está la primera creación. Primera creación. Y en la cruz está la segunda creación. Y eso es lo que vamos a estar viendo para que nuestros hermanos
del séptimo día, por favor pongan mucha atención a lo que les voy a estar comentando de la primera creación que ellos nos dicen y de la segunda creación que es Cristo Jesús, porque son paralelos, son similares, son idénticas, la primera creación y la segunda. Y Dios nos está enseñando en la primera creación cómo trabajó Él. Y en la segunda creación, cómo trabajó Él en el cuerpo físico. Cómo trabajó en la segunda creación. Hermano, está tremendo lo que te voy a estar compartiendo. Está tremendísimo. Porque a mí esto me da una seguridad increíble. Por eso el Ministerio Impacto de Gracia está creciendo a todo el mundo. Porque tengo las bases fundadas en Cristo Jesús y no en lo que yo hago. Listo. Dios, te repito, perdóname que te esté repitiendo todo esto, pero quiero que se te quede bien grabado. Nosotros no debemos de guardar un día en la nueva creación. Nosotros debemos de guardar todos los días. ¿Qué mediocre es guardar solo un día para el Señor? ¿No te parece? Debemos de guardar todos los días, y si hubiera 10 días guardarlos para el Señor, no solamente uno. Jesucristo nunca le dijo a nadie que guardara el séptimo día. Digo, con eso como base, ¿no te suena irracionable que alguien te diga que tienes que guardar un día natural? Dios no lo dijo, Jesús no lo dijo y Pablo no lo dijo. Pablo nunca enseña que guardemos el séptimo día. ¿Quién enseña que guardemos el séptimo día? Dios bajo la ley. Y hay una revelación tan poderosísima en eso que se van a quedar así como con los ojos abiertos cuando veamos por qué le dijo bajo la ley que guardar el séptimo día. Hebreos, capítulo 4. Aquí habla de las dos creaciones. Aquí habla de dos reposos. Y quiero decirte primero, para que entiendas el contexto, hermano. ¿Ya están conectados todos, Doris? Comiencen a comentar, porque ya viene la graduación y estos días nos vamos a poner mucho más estrictos con todos aquellos que no comenten. Vamos a estar revisando a todos los estudiantes que nada más entran y salen. No vamos a estar dando diplomas ni certificados a personas que solamente entran y salen, ¿ok? Estamos viendo los comentarios, ya viene la graduación, se va a poner bien bonito. Acabamos de hacer una graduación en Pachuca de 2 colegios bíblicos allá. Estuvo tremendísimo, nos recibieron como, ¿mande? 2 generaciones, primer año y segundo año, ¿verdad? 2 generaciones, sí, tiene razón Doris. Y en Saltillo viene algo grande. Hermanos, vamos a convocar a todos los que están trabajando en el Ministerio Impacto de Gracia de toda la República. En el auditorio van a venir camiones de diferentes partes de México para tener un evento masivo con todos los que estamos trabajando juntos. ¡Qué tremendo! Va a ser un día glorioso, hermano. Me emociono. ¿Y quién va a estar predicando ahí? Los estudiantes. Los estudiantes van a estar compartiendo ahí. Hebreos, piensa conmigo, hermano. Mira, Hebreos no se sabe si lo escribió Pablo, si lo escribió Lucas o Pedro. Hay mucho debate en quién lo escribió, porque Hebreos se habla con una inteligencia, con una revelación increíble, que muy poca gente lo alcanza a entender si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Hebreos. ¿Por qué? Porque Hebreos es un libro de contrastes. Si alcanzas a entenderme esto, hermano, vas a encontrar una riqueza. Hebreos es un libro de contrastes entre Cristo como lo mejor y todo lo que es el contraste de Cristo ahí como inferior.
Y el escritor de Hebreos está diciendo, antes sucedió esto, pero ahora en Cristo pasó esto. Y antes sucedió esto, pero ahora en Cristo sucedió esto. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que Jesucristo es mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Dice que en el Antiguo Pacto Dios nos habló a través de los profetas, pero hoy nos habla a través de su Hijo, como diciendo, el Hijo es superior. Tremendo, hermano, velo viendo así. En el capítulo 1 dice, los ángeles son llamas de fuego, son poderosos, pero el Hijo es superior a los ángeles. Ese es el contraste que te hacen todos los capítulos. En el capítulo 2 dice que Jesús es superior a cualquier ser humano porque Él es perfecto. El capítulo 2. En el capítulo 3 dice, Moisés hizo esto, fue llamado por Dios, construyó la casa, pero Jesús es superior a Moisés. Y comienza a explicar todo ahí. Y en el capítulo 4 dice, Dios les habló de un reposo a Moisés, pero Jesucristo es nuestro reposo. Diciendo, Jesucristo es dueño y Señor del día de reposo. Jesucristo es el cumplimiento del día de reposo. Y yo a veces platicando con Doris digo, pues ¿qué acaso no leen la Biblia? Algunas personas que nos quieren encajonar, ¿todo funcionando bien, amor? Al 100. Jesucristo se encuentra con unos fariseos que supuestamente tenían la ley, tenían el Torá, tenían la palabra de Dios, y les dice Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tenía hambre? Que se metió hasta el lugar santo donde nadie se puede meter, solamente los sacerdotes, y ustedes lo veneran tanto a ese lugar. ¿Y qué le sucedió a David? Comió él y toda su gente. Jesús les dice, ¿no habéis leído? Sí, me dan ganas de decirle lo mismo a mucha gente hoy en día que dice, es que tenemos que guardar un día específico, y es que tenemos que guardar un día donde no tenemos que hacer esto, ni lo otro, y para allá voy, te llevo, espérame tantito. Y yo casi les digo, ¿no habéis leído 1 de Timoteo 4:1, donde dice que en los posteriores tiempos muchos se apartarán de la fe y tendrán enseñanzas de demonios? Con la mente cauterizada les van a enseñar que se abstengan de ciertos alimentos. ¿No han leído eso? No. ¿Dónde dice? Porque tenemos una cultura, hermano, de no leer, ¿verdad? De solo escuchar al predicador, de solo escuchar al líder. Y pensamos que si el líder lo dice, es como si Dios mismo estuviera hablando. ¿Y si el líder está equivocado? Por eso yo amo la palabra de Dios. Yo me meto a bañar, hermano. Todos los días que me meto a bañar, siempre estoy escuchando predicaciones, siempre estoy escuchando palabra de Dios. No en todo estoy de acuerdo, pero siempre escucho palabra de Dios. Voy viajando y voy escuchando predicaciones y sermones y estoy haciendo comparativas porque mi deleite es la palabra de Dios. Capítulo 4 es donde vamos. Y ahí está hablando de dos creaciones, está hablando de dos reposos, está haciendo contrastes y está hablando de Josué y de Jesús. ¡Wow! Y está haciendo el contraste que Josué se portó bien y los introdujo hasta la tierra prometida. Dice, pero qué bonito, dice el escritor de Hebreos, pero Jesús hizo una obra mejor. No sé si tú te emocionas o yo soy el único que me emociono. Pero mira, vamos a leer Hebreos 4:1 al 10. Y de ahí lo vamos a desgajar 8 horas.
Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Dice que está permaneciendo una promesa para entrar en su reposo. Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice que temamos para entrar en su reposo. No dice que temas para guardar tu salvación con temor y temblor. El único miedo que debemos de tener ahora es temer, tener temor, tener miedo de no estar reposando. Qué tremendo y qué controversial, y cómo lleva esto a pensar diferente a la religión, porque el escritor de Hebreos está diciendo, más bien tengan miedo de no reposar en Dios. Porque ahorita, hermano, con toda la depresión que hay, con toda la hambruna, con todas las pandemias, comenzamos a estresarnos, comenzamos a sentirnos que todo se nos está hundiendo. Y dice el escritor, en medio de todo eso, es más difícil reposar en Dios. Y dice, teman, tengan temor y esfuércense para reposar. ¿Es un qué? ¿Un pleonasmo eso? ¿O lo que es? Esfuércense para reposar. No es un pleonasmo. Ayúdenme. Es una contradicción. ¿Es una paradoja? Nosotros nos tenemos que esforzar para entrar al reposo de Dios. Todos los días. Todos los días debemos de estar esforzándonos para descansar en Él. Reposar no significa no hacer nada, hermanos del séptimo día. Reposar no significa no hacer nada, como sentarnos, nada más vernos las caras, leer la palabra. Eso no significa reposar. En la creación natural sí era. En la creación espiritual es trabajando, sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. Reposar en que Dios nos va a dar la victoria. ¿Vemos la diferencia? Porque algunos piensan que reposar es simplemente no hacer nada. Reposar no significa no hacer nada. Es descansar en Él mientras trabajamos. ¿Claro? Poderoso, ¿no? Y en estos tiempos, hermano, el enemigo va a querer sacarte de tu reposo. Él va a luchar para sacarte de tu reposo con estrés, con preocupación, con desánimo, para que comienzas a depender de ti y no de Dios. Tienes que luchar todos los días para decir, yo estoy confiado en ti, Señor. Sé que hay preocupación, sé que hay hambruna, sé que hay pestes, sé que hay calamidades, pero yo reposo en ti, Señor, de que tú me vas a dar la victoria, de que es más, de que en ti tengo la victoria, de que voy a salir adelante, que pase lo que pase, yo tengo la victoria y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos saben que se necesita más esfuerzo para creerle que para ponernos a hacer las cosas nosotros? El enemigo va a querer sacarte del reposo y tú tienes que confiar en Dios. Reposar es confiar en Dios. Si supieras, yo estoy predicando del reposo y el enemigo me bombardeó todos estos días como no te imaginas. Quería sacarme del reposo, pero yo siempre decía, Señor, yo confío en ti, en tus manos estoy seguro y tengo la victoria en ti. Y ¿sabes una cosa? Una paz increíble llegaba a mi corazón en medio de todas las tormentas que el enemigo me enviaba. En estos días, a las 3 de la mañana, mi niña comenzó a sangrar de la nariz. Y luego a las 5 de la mañana otra vez comenzó a sangrar. Dije, nada más que se levante, me la voy a llevar al médico.
Y me preocupé porque es mi hija. Y luego de repente, Doris comenzó con un dolor muy fuerte. Y yo así como, ¿a quién llevo? Al médico, a uno, al otro. Y tuve que llevar a mi esposa al doctor. Pero en medio de que yo la llevaba al médico, sentí una paz increíble. Y llegamos y en un ratito ya Doris estaba muy bien, pero yo tenía una paz increíble. El diablo va a querer matar o destruir o sacarte del reposo a través de enfermedades. Y tienes que decir, yo soy sano por la sangre de Cristo Jesús. Y aunque la enfermedad toque a tu puerta, porque va a tocar a tu puerta, tienes que aprender a reposar en Dios. Y mucha gente me decía, porque yo le comenté a algunos pastores, ahorita voy a la clínica con Doris, y todos estaban tan preocupados, de verdad, que les agradezco. Y yo tenía una paz increíble en mi corazón, hasta me reía con Doris y todo. Y la gente se me quedaba viendo y me decían, ¿que no te duele? ¿Que no te preocupas? Más bien ellos querían que yo me preocupara de lo que estaba sucediendo, pero mi confianza está en Dios. Y mientras pasaba todo eso, apenas estábamos saliendo de eso cuando nos llaman a Doris y a mí nos dicen, acaba de haber una extorsión en tu negocio. Acaban de robar cierta cantidad de dinero y otra vez el enemigo poniéndonos preocupación. Y Doris y yo nos volteamos a ver y dijimos, todo fuera como dinero. El diablo no pudo quitarnos el reposo y la confianza que tenemos en Dios, porque nuestra confianza no está en las cosas, está en Dios. ¿Ves cómo el diablo quiere quitar nuestro reposo por todos los medios? Y luego yo después de eso, estoy haciendo una construcción en el nuevo lugar. Y resulta que llega comisión, platicamos con comisión y nos dicen, en el área que están construyendo no pueden construir, no hay permiso, tiene que ser 10 metros dentro de las líneas de los cables de luz. Y yo ya estaba construyendo ahí. Y ahora, ¿qué creen? Tengo que derribar esa parte de la casa también. Y le conté a Doris y le conté a algunos pastores y yo me estaba riendo. Le digo a Doris, no hombre Doris, ahora tengo que hacer esto, ya, haciéndolo hasta en broma. Y todos los que estaban alrededor de mí, ay hermano Ricardo, estamos orando por usted, no se frustre. Y yo digo, ¿quién se está frustrando? Ustedes están más frustrados que yo. El diablo va a querer atacarte en tu casa, en tu salud, en tus finanzas. Pero ahí es donde te digo que tienes que luchar para entrar al reposo de Dios y decir, estoy confiado en ti, Señor. Aunque la higuera dé fruto o no dé fruto, con todo yo me gozaré en el Señor, en el Jehová de los ejércitos, y en ti estaré confiado. Y cuando el diablo no te puede sacar del reposo, te vas a dar cuenta que estás seguro y vas a tener una paz increíble dentro de tu vida, porque sabes que no dependes de las situaciones alrededor, sino que dependes de un Dios que es verdadero y que es real y que está contigo todos los días de tu vida. Wow. Temamos. Ese es el temor que debemos de tener. Y solamente te di una frase y ya casi se me va la hora. Es que estoy emocionado, hermano, con lo que te voy a estar compartiendo. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Le está hablando a cristianos, no a incrédulos. Dicen, hay muchos llamados cristianos que no están en el reposo, que están en depresión, que están sufriendo. Pero nos sigue diciendo cómo podemos entrar al reposo. ¿Cuántos quieren saber eso? Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando de Josué. Está hablando del pueblo de Israel. A ellos les dio una noticia Dios y les dijo, los voy a sacar de la esclavitud, los voy a sacar del mundo y los voy a llevar a una jornada para meterlos a una tierra prometida. Y en esa tierra prometida, ahí fluye leche y miel. Va a ser una jornada difícil, pero cuando los meta a ese lugar, van a encontrar las uvas. ¿Cómo estaban las uvas ahí?
ubototas. Un racimo lo cargaban entre dos. Sería una tierra grandísima, ¿no? Dice, los voy a llevar a ese lugar, a una tierra donde ustedes no construyeron las ciudades, a una tierra donde no sembraron esas viñas, a una tierra donde alguien más, escúchame, donde alguien más lo hizo y tú nada más vas a entrar a disfrutar. Vas a llegar no a cultivar, no a construir ciudades, porque todo está listo ahí. Cuando entres a esa tierra prometida, vas a entrar a disfrutar lo que alguien más hizo. Si tienes revelación del Espíritu Santo, ya entendiste toda la clase. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra de Dios tiene que ir acompañada con fe. Si no, nunca vas a entrar al reposo. Si la palabra solamente la lees como información, nunca vas a entrar al reposo. Por ejemplo, si tú te estás poniendo enfermo o te sientes enfermo, Isaías 53 dice que por su llaga fuimos curados. 1 de Pedro 2:24 dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Si crees esa palabra, descansas y dices, Señor, yo soy sana, Señor, yo soy sano, porque tu palabra lo dice. La palabra no es para información, sino para creerla. Ellos, Josué, con todo el pueblo, escuchó la palabra, pero no la creyeron. No la creyeron. ¿Y qué crees? No entraron. Pero se le aparece Dios a Josué y le dice, pero Caleb, que tiene un espíritu diferente, y él sí creyó, él sí va a entrar a la tierra prometida, porque tiene un espíritu diferente. Y sé que Dios está levantando gente con espíritu diferente que le va a comenzar a creer, y unos cuantos van a ver y a disfrutar de la tierra prometida. Y sé que tú me estás escuchando y tú le vas a creer y le vas a decir, es verdad, es físico. Siento mi situación que parece que no cambia, que mis finanzas no llegan, que mi casa parece que se está destruyendo, pero tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí tienes que esforzarte para entrar a ese descanso de que Dios lo va a hacer. Pero los que hemos creído, entramos al reposo. ¿Cómo se entra al reposo? Creyendo. ¿Cómo reposas de tu depresión? Sabiendo que Dios es tu gozo y tu fortaleza. ¿Cómo reposas en medio de una turbulencia y de una tormenta que te quiere aplastar? Sabiendo que Dios está al lado tuyo descansando. Es increíble, ¿no? Cómo en medio de la tormenta Jesucristo estaba reposando. ¿Qué nos estaba enseñando? Reposen en medio de la turbulencia. Mateo 11. ¿Qué es? 38, 28. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Pero los que hemos creído, entramos al reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora entiende esta palabra, juré en mi ira. ¿De quién está hablando? De Josué y el pueblo de Israel. Por favor, entiéndelo, hermano, porque agarramos este versículo para decir que es un Dios de ira para nosotros. Ay, porque Dios es un Dios de amor y es un fuego consumidor. A una muchacha del colegio le dije, puso un comentario. Yadi, me estás escuchando ahorita, yo creo. Yo te dije, dime dónde aparece ese versículo que diga que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Le dije, dímelo. Dice, pues no aparece. Yadi, que me está escuchando ahorita, dice, pues no aparece. Pero yo saqué conclusión de este versículo y de este versículo y de este versículo y lo pegué.
Y a veces agarramos versículos que ni siquiera sabemos lo que están diciendo y para quién lo está diciendo. Pero aquí el versículo 3 dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo por incrédulos a toda la generación del pueblo de Israel. Este versículo era para ellos, no para nosotros. ¿Vemos la diferencia? No entrarán en mi reposo. ¿Quién no entró en su reposo? Todo el pueblo de Israel. Es más, todos los que salieron no entraron. Entró una nueva generación, los hijos. Y luego dice ahí: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Las obras de Dios estaban acabadas. ¿Qué significa acabado? Terminado, concluido, finalizado, consumado es. Ya me adelanté, ¿verdad? En Génesis, las obras de Dios estaban terminadas. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Dijo así del séptimo día. Oh, sí viene el séptimo día aquí. Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está hablando de Génesis. La palabra reposo no significa no hacer nada. La palabra Shabbat no significa sábado. La palabra Shabbat significa reposo. Y sí, Dios dijo que reposó el séptimo día. Ahí todos los adventistas me darían un aplauso ahí, porque sí, dice ahí que reposó el séptimo día. Es verdad. Y luego dice: y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Híjole, hermano, antes de la cruz era una creación natural y ellos tenían que obedecer para merecer. Porque si agarras eso de que no obedecieron y que lo quieren aplicar después de la cruz a nosotros, entonces nos van a meter bajo la ley otra vez. Nosotros no obedecemos para obtener. Ellos sí obedecían para obtener. Nosotros no obedecemos bajo la gracia para obtener. Nosotros creemos y obtenemos. ¿No les da gusto vivir bajo la gracia? Nosotros obtenemos por la obediencia total de nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció perfectamente y ahora Él sí nos introduce a la tierra prometida. Él nos mete a la tierra prometida. Y escúchame lo que te voy a decir, ¿ok? Josué es hebreo. ¿Sabes lo que significa Josué? ¿Qué significa Josué, Doris? Doris dice: Josué significa Salvador. ¿Verdad que sí? Josué es hebreo, significa Jesús, significa Salvador. ¿Sabías eso? Y Jesús es griego. ¿Y qué significa Jesús, Doris? Salvador o Josué. Josué en hebreo significa Jesús. Y Jesús en griego significa Josué. ¡Qué tremendo, hermano! Por eso te estoy hablando. Uno lo introduce a la tierra prometida natural, física, uvas grandotas, ciudades grandotas, lugares fortificados que ellos no labraron y trabajaron, solamente los introduce a disfrutarla. Y el otro Salvador, el otro Mesías llamado Jesús, nos mete a una nueva creación, a otra nueva tierra prometida, espiritual, donde no trabajamos, donde no obramos, donde no hicimos ningún trabajo, donde alguien hizo toda la obra
y solamente entramos a disfrutarla. ¡Wow! Unos obedecían y los otros creemos. Qué poderoso, ¿no? ¿Tú crees que no me emociono con lo que te estoy diciendo? A ver si lo vamos entendiendo. Y dice así, versículo 7. ¿Por qué, hermano, agarran la palabra obediencia? ¿Ves? Es que aquí dice en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, que tenemos que obedecer. Sí, pero ¿a quién le estaba diciendo? Yo no tengo que obedecer para recibir nada de Dios. Jesucristo obedeció por mí en la cruz del Calvario con una obediencia total, y ahora yo me postro delante de Él y por fe le digo: Señor, gracias por todo lo que hiciste a mi favor, y tú me metes a la tierra prometida. ¿Y cómo entramos a la tierra prometida? Por creer. Los incrédulos del Antiguo Testamento no entraron, pero Caleb, que tenía un espíritu diferente, entró. Solamente uno. Y ahora en el nuevo pacto, bajo la gracia de Dios, todos los que hemos creído, entramos. Dice el 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué, o le ponemos como Jesús, el Jesús del Antiguo Testamento, el Salvador del Antiguo Testamento, el de la creación natural, el reposo natural, lo palpable, lo que se toca, los hubiera, dice, porque si Josué los hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro. O sea, dos. Lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, hermano, es que todo antes de la cruz era una enseñanza natural, pero no era lo real. Era algo natural para cuando llegara lo espiritual lo abrazáramos. Y con lo natural entendemos cómo es lo espiritual, pero algunos ni siquiera entendemos lo natural. ¿Cómo entendemos lo espiritual? Y dice: no hablaría después de otro. Y es bien fácil entender. Oh, sí, salieron de Egipto. Oh, sí, en el desierto. Dieron 40 años vueltas ahí. Y luego se fueron para allá. Y andaban en círculos. Y encontraron agua. Encontraron palmeras. Encontraron la roca. Y toda esa jornada nos estaba explicando la jornada espiritual para nosotros. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, dijo Dios: eso es un simbolismo de lo que viene. Ahora viene lo bueno. En la cruz. Repite conmigo: ahora en la cruz viene lo bueno. En la cruz. Versículo 9, mira. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. No era aquel, era este. Y mira lo que dice el 10. Para entrar a lo que quiero entrar. Esto fue, sí, con esto me estoy gozando. Dice: porque el que ha entrado en su reposo, todo aquel que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Si tú has entrado al reposo de Dios, tienes que entender que no tienes que hacer nada para reposar. Lo único que tienes que hacer es creer que entraste al reposo y que Dios está obrando a través de ti ahora. Escúchame lo que te voy a decir, y es difícil de entender lo que te voy a estar diciendo ahorita. Pero mientras tú sigas haciendo obras para merecer, Dios no va a hacer nada. Pero cuando tú reposes y confíes en Él, entonces Él va a comenzar a trabajar a tu favor. Si tú descansas, Él trabaja. Si tú trabajas, Él no hace nada. Difícil de entender. Pero cuando tú reposas, en el Antiguo Testamento les decía, había guerras, estaban a punto de morir. El enemigo los iba a destruir y Dios les decía: no se muevan, quédense firmes y vean la salvación que les voy a dar.
y el enemigo venía en contra de ellos. Era más fácil agarrar armas, era más fácil comenzar a pelear, era más fácil comenzar a defenderse porque estaba la esposa, estaban los hijos y el enemigo venía y era más difícil, hermano, quedarse sin hacer nada. Era más difícil creer que Dios los iba a defender. Y si no lo hace, y si nos matan, y si escuchamos mal, pero se quedaban firmes. Y dice la Biblia que hasta piedras caían del cielo en contra de los enemigos. Los ángeles los agarraban a pedradas a los enemigos. Cuando confiamos en Dios y decimos, Señor, es que no sé qué hacer, Dios te dice, quédate quieto, tranquilito, no te estreses, trae todas tus cargas, todas tus preocupaciones y verás que los ángeles van a pelear a tu favor. Pero cuando te estresas, cuando el diablo te saca del reposo, cuando tú quieres hacer para resolver las cosas, Dios dice, pues no me das chance de hacer nada, mijo. Y es más difícil quedarte quieto y decir, Señor, confío en ti, y esperar que el enemigo nos quiera matar y que ya tenga el cuchillo dentro de nosotros casi y decir, sigo confiando en ti, porque la ayuda de Dios es cuando ya el lobo casi nos va a devorar, cuando viene el sustento de Dios. Ahora es diferente reposar en Él y no hacer nada que solamente tirarte a no hacer nada en una desesperanza, porque no es lo mismo. No es lo mismo cuando estás reposando en Él, esperando, y entonces sabes como lo que tienes que hacer y tu mente está clara y tu alma está como viendo las cosas de otra manera diferente, a solamente estar ya en el hecho de decir, ay, pues ya no voy a hacer nada, total que me lleve el mar, total que me carguen los egipcios o lo que sea. No es lo mismo no hacer nada en el reposo de Dios que no hacer nada en la desesperanza de no saber lo que viene y creer que vas a ser destruido. Tremendo, Doris. ¿Escucharon todo lo que dijo Doris? Tremendo. Es confiar, poner nuestra esperanza en Él. Y no es decir como, ay, pues voy a reposar, ya no voy a hacer nada. No tengo que planchar, no tengo que prender la estufa, no tengo que viajar. No es eso, hermano. Si te meten ese pensamiento, te vas a quedar desesperanzado, inactivo, no vas a avanzar. Nosotros avanzamos confiando que Dios está a nuestro lado y a nuestro favor. Reposar no significa inactividad, significa laborar sabiendo que Dios nos da la victoria en todo nuestro trabajo. Eso es reposar mentalmente de que Dios está con nosotros. ¿Qué más, Doris? Creo que más que hacer para obtener es o para buscar la victoria, es saber que ya tenemos la victoria. Que ya la tenemos. Es caminar sobre la victoria. Tremendo. Ahorita en la siguiente hora, ahora voy a hablar de las dos creaciones. Cómo hizo Dios una y cómo hizo Cristo la otra. Poderoso, hermano. Reposamos 5 minutos y ahorita regresamos. Y les acabo de decir, reposamos, pero algunos se van a levantar a tomar un café, algunos se van a levantar a agarrar una bebida. Están laborando, pero para disfrutar, y están reposando. Que Dios les bendiga. Nos vemos en 5 minutos.